¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos al debate entre los candidatos a la alcaldía de Villena para el próximo 28 de mayo, organizado por Información Televisión e Información. En unos instantes comenzará el que es el 10º debate electoral de los 14 que hemos programado para así hacerles llegar hasta sus hogares las propuestas de los candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. Los alcaldes son los políticos más cercanos, ellos conocen de primera mano los problemas reales de la gente. Claramente, a excepción de las grandes ciudades, ellos y ellas son con su cercanía los que pueden conseguir incluso el voto de alguien que nunca pensó apoyar a las siglas de ese partido. Para conducir el debate me acompaña nuestro compañero de información, Juan Carlos Pérez Gil. Encantado, Mar, de compartir este debate contigo. También agradecer a los candidatos su presencia aquí en esta noche. Asimismo, aclarar que todos los debates tienen una estructura muy parecida para que así los candidatos puedan expresar sus propuestas de manera igualitaria. El objetivo es que consigamos un debate ameno, respetuoso y dinámico, en este caso para la ciudad de Villena. Para este debate, Información ha conseguido reunir a algunos de los candidatos que luchan por el sillón de la alcaldía de la capital de la comarca del Alto Vinalopó, Villena, una localidad con mucha historia, un entorno monumental inigualable. Recordarles a todos ustedes también que pueden seguirnos en la web de Información y el sábado tendrán una crónica con todos los detalles del debate de Villena en el ejemplar del diario Información. A continuación vamos a proceder ya a presentar a cada uno de los candidatos que hoy han aceptado estar en este debate. Empezamos por Francisco Iniesta, de Verdes de Europa. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Fulgencio Cerdán, del Partido Socialista. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Miguel Ángel Salguero, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Candidatos, como ya les decía hace unos instantes, el objetivo es que consigamos hacer de este un debate abierto en el que todos los participantes puedan expresarse siempre que quieran y sea posible pidiendo el turno de palabra. Pero esto no es todo. Antes de dar el pistoletazo de salida, vamos a explicar en qué consiste cada una de las partes en las que hemos dividido el debate. En conjunto tendrá una duración de 90 minutos, que estarán divididos en 3 bloques de media hora cada uno, con modelo de ciudad, economía y pactos de gobierno como temas principales. Cabe destacar que los candidatos además contarán tanto en el primer bloque como en el último con 1 minuto sin interrupciones que deben aprovechar. Al inicio con 60 segundos donde tendrán la oportunidad de presentarse y lanzar sus mensajes. Y al final del último bloque tendrán el conocido como minuto de oro para pedir el voto. Ambos turnos han sido sorteados previamente antes de comenzar este debate. Ahora sí, explicado esto, candidatos, vamos a dar inicio al debate sobre Villena. El primer turno es para el candidato de Verdes de Europa, como ya hemos dicho, según el sorteo que hemos realizado hace unos instantes. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación aquí a Información. Soy Francisco Iniesta, represento al Partido Verdes de Europa. Bueno, decir que mi profesión durante todos los últimos 20 años ha transcurrido en el Colegio de Educación Especial de Apadis. Por tanto, he trabajado con las personas con discapacidad y con sus familias, y eso fue un poco lo que me llevó en política a dar ese paso y presentarme en esta candidatura. Trabajar por las personas, trabajar por mi ciudad, y entendiendo siempre que el bien común, ponerlo por el bien personal. Creo que desde Verdes de Europa defendemos este tipo de principios, el de la solidaridad, la justicia, la equidad y el de trabajar por todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos ahora con el candidato del Partido Popular, es su turno. Durante los últimos 8 años en los que he sido concejal en el Ayuntamiento de Villena, he podido observar con preocupación cómo esa cita de Mario Vargas Llosa, que a través de uno de sus personajes dice «Aquí cambian las personas, teniente, nunca las cosas», encaja a la perfección
en la realidad del Ayuntamiento de Villena, porque en los últimos 12 años el mayor cambio que se ha producido en el Ayuntamiento es ver si el equipo de gobierno está compuesto por Verdes y PSOE o por PSOE y Verdes, pero no percibimos un gran avance. Por ello, en nuestra ciudad es necesaria no solo un cambio de políticos, sino también de las políticas que se están aplicando en la última década. Por ello, con esa inquietud y con esa preocupación, hemos decidido, creyendo que Villena, por sus recursos, por su ubicación y por su talento, puede volver a convertirse en el motor económico de nuestra comarca y volver a ser una tierra de oportunidades, principalmente para sus jóvenes, hemos dado este paso para intentar activar todos esos recursos y volver a activar Villena. Y durante los próximos minutos trataré de explicar cómo proponemos hacerlo. Perfecto. Cierra ahora este turno de intervenciones sin interrupción el candidato del Partido Socialista. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Fulgencio José Cerdán Barceló, si no mi madre generalmente se enfada. Soy licenciado en Física por la Universidad de Valencia, con la especialidad en Física Nuclear y también con algunas asignaturas en la rama de óptica, funcionario de carrera de secundaria y profesor de matemáticas, vinculado a la enseñanza durante 25 años aproximadamente. Cuando tengo tiempo libre disfruto de mi familia, disfruto de los amigos, me encanta viajar siempre que puedo y por supuesto me gusta la política, si no, no estaría aquí. De vez en cuando tengo la oportunidad de leer un buen libro o leer un buen cómic, soy un lector de cómics de acción y también me gusta ver el cine en la pantalla grande, ¿no? He tenido el privilegio de ser el alcalde de mi ciudad junto con mis compañeros del Partido Verde en esta última etapa de mi vida y aspiramos a volver a gobernar durante los próximos años, porque si hemos estado gobernando Verdes y PSOE es porque la ciudadanía nos ha dado la confianza. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Después de este minuto en el que hemos podido escuchar sin interrupciones a todos los candidatos a la alcaldía de Villena, vamos a entrar ya en materia y en esta primera parte hablaremos del modelo de ciudad. Una cuestión muy importante en la ciudad de Villena es cuál es la postura de cada partido político respecto al gran número de plantas solares que se pretenden implantar en el término. Nos gustaría que se pronunciaran al respecto. ¿Quién quiere el turno de palabra? Pues empiezo yo. El alcalde, por propia responsabilidad del cargo, es el que más recursos ha presentado a las posibles plantas fotovoltaicas que han querido instalarse en nuestra ciudad. En un primer lugar habían 34 proyectos que mostraron su oportunidad de venir a Villena, en este momento solo quedan 12 de ellos vivos. Eso es porque se ha hecho un buen trabajo por parte del Departamento Técnico de Medio Ambiente y Departamento Técnico de Urbanismo y se ha conseguido poner coto a todo ese despropósito que en su momento se pretendía instalar en nuestra ciudad. Hay que combinar también esa necesidad que tenemos de cambio por la emergencia climática, que en este momento yo creo que no niega nadie. No obstante, desde luego yo creo que hay que poner algo más de sensatez a las propuestas que llegaron por parte de distintas empresas a nuestra ciudad. Tenemos un término municipal muy grande, tenemos un término municipal que hay que cuidar y desde luego lo que nosotros hemos venido reclamando desde el primer momento es que los ayuntamientos tuvieran una mayor posibilidad de decisión a la hora de ubicar estas plantas. ¿El Partido Socialista es partidario de suprimir licencias? Sí. No obstante, no a lo bruto, no suspender licencias en todo el municipio al mismo tiempo. Quizás nosotros entendemos que puede ser más interesante, conforme vayan llegando y o teniendo que tramitar las licencias, en cada momento, si hay que suspender en un territorio en el cual consideramos que va a ser expoliado, en el sentido de que va a perder gran valor en cuanto a su paisaje, actuar en ese momento, de una manera, por supuesto, más quirúrgica. Y luego, a partir de ahí, estamos también trabajando con algunas de las empresas que al final se van a instalar para conseguir poner en marcha comunidades energéticas que beneficien a algunos de los vecinos y vecinas de algunos de esas zonas o de esos barrios, como por ejemplo en La Encina. Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo me alegro mucho y me sorprendo al mismo tiempo de escuchar que el Partido Socialista se muestre partidario de suspender licencias en algunos casos.
Lo que sí que nos gustaría también es que en lugar de decirlo aquí hoy, pudiese haber votado a favor hace un mes cuando Partido Popular y Grupo de Verdes de Europa llevamos este asunto al Pleno para suspender licencias con una modificación, una revisión parcial del plan general para una actuación concreta, en una ubicación concreta que el Ayuntamiento debe decidir, porque lo que sí creo que es importante que en este caso haya una postura municipal unánime. Al final nos estamos refiriendo a un problema que afecta al territorio, y cuando hablamos de territorio, igual que luego nos referiremos también al nodo logístico, tiene que haber una postura municipal unánime, y eso es lo que llevamos intentando 2 años. No ha sido posible, parece que en elecciones nos acercamos todos un poco más, luego ya veremos lo que pasa después. Pero sí que creo que es importante aquí tener claras 2 cuestiones. Comentaba también el señor Cerdán la cuestión de que los ayuntamientos deberían de tener más decisión de dónde se ubican estas plantas, en lo cual estoy de acuerdo y ahora me refiero a ello, y por otra parte también tenemos que referir al concepto de equilibrio. Porque sí estamos de acuerdo todos en la transición energética, pero hay que garantizar un equilibrio entre esa producción de energía proveniente de fuentes de energía renovable con un respeto al territorio. Y en cuanto a la primera parte, como decía, a esa cuestión de que los ayuntamientos tienen que tener más poder de decisión, el problema es que en origen, en ese decreto 14/2020 que aprobó la Generalitat Valenciana en verano de 2020, con la fórmula de decreto ley, saltándose muchos pasos y sin dar participación a los órganos más importantes aquí, que son los ayuntamientos, no se ha realizado una mapificación en todo el territorio valenciano que garantice una equidistribución, que es decir, si la Generalitat Valenciana, porque esto es una cuestión global, no solo local, ni siquiera autonómica, quiere producir una cantidad de energía proveniente de estas fuentes, que diga dónde se quiere para agilizar de esa forma la producción de energía. De lo contrario, lo que están haciendo es abrir la mano, y lo que estamos viendo, que en muchos territorios se está generando rechazo, que está ralentizando el objetivo que todos estamos persiguiendo. Candidato de Verdes de Europa. Sí, en cuanto al tema de fotovoltaicas, nosotros entendíamos desde el primer momento que la casa se había empezado por el tejado, y así se lo hicimos transmitir a Consellería en diversas reuniones. Les manifestamos que los ayuntamientos tenemos que tener poder de decisión a la hora de poder ordenar el territorio y poder realizar, aunque fuera en un tiempo breve, unos pequeños planes especiales donde ubicar en qué zonas del territorio era más propicio la implantación de estas megaplantas y dónde no podía darse ese caso. Eso no sucedió así. Con los diferentes decretos, la avalancha de solicitudes al municipio estuvo en torno a 35 solicitudes, y entendimos que había que intentar buscar todas las vías posibles para, de alguna manera, parar eso y ordenarlo. De esa manera presentamos como grupo político una moción al Pleno para esa suspensión de licencias y posterior ordenación. No salió favorable esa propuesta, aún así seguimos trabajando en contacto directo con las distintas consellerías, territorio y paisaje, energía, para intentar llegar a puntos de acuerdo y que de alguna manera hubiera una regulación. Parecía que con algunos de los decretos esa regulación existía, se hablaba de un 3% de suelo que era máximo a ocupar en el territorio, se hablaba de que el efecto acumulativo de muchas plantas en una zona concreta del territorio también se iba a tener en cuenta. Al final la realidad nos ha ido diciendo que hay multitud de cuestiones de ese decreto que se ponía encima de la mesa que han ido desapareciendo, y lo que en un primer momento podían ser informes desfavorables para ese tipo de plantas, al final se han convertido en favorables, o si la Consellería hacía informes desfavorables, el Ministerio los obviaba y daba el visto bueno a esas instalaciones fotovoltaicas. Entonces entendemos que hay que hacer una regulación sí o sí. Para ello también se ha trabajado, como se ha dicho, tanto de urbanismo como de medio ambiente. En medio ambiente concretamente hemos realizado o actualizado el documento de estudio paisaje, porque nos da una visión de todo el territorio, de todas las unidades de paisaje de nuestro municipio, ya no solo a nivel paisajístico, sino también a nivel agrícola, a nivel también social, porque fue un documento muy participativo, y el valor que la gente de Villena le pone a las zonas de su territorio, de su término municipal. Entonces entendemos que esa herramienta del estudio paisaje, que lo tenemos ya realizado y se aprobará en los próximos días, puede servir de base para esa regulación y esa ordenación. El candidato del PSOE, Fulgencio, pedía la palabra. Sí, simplemente por aclarar lo que ha dicho mi compañero del Partido Popular, se presentó una moción sin ningún informe técnico
que avalara la propuesta, que lo que se pretendía es abogar por empezar con la modificación de todo el territorio. Eso es imposible, realizaron los tiempos en los que se presentó y máxime amparándose, sin ampararse en ningún informe. Es más, en el informe que sí que redactó el arquitecto municipal en su día, cuando se presentó la primera propuesta, hablaba de que esto podía costar al Ayuntamiento de Villena 20 millones de euros. Por tanto, nosotros no vamos a poner en riesgo a las arcas municipales, porque eso sería una barbaridad, desde luego, para el municipio, pero sí que estamos, insisto, de acuerdo en que puntualmente, si es necesario actuar en cada momento, porque consideremos desde la corporación que alguna de esas plantas es perjudicial para el territorio, apoyar esa propuesta. Sí, Partido si me Popular. permiten, hemos referido el concepto suspensión de licencias porque lo ha introducido el señor Cerdán en su exposición inicial, pero sí que es importante tener en cuenta dos cuestiones distintas. Una cosa es la suspensión de licencias para adaptar el ordenamiento a la nueva realidad, y otra cosa es la situación posterior en base a la resolución que se haga de cada una de las licencias. Si se resuelven esas licencias con la nueva ordenación y por lo tanto son distintas reglas de juego cuando se pide la licencia, esa es una situación, y si se resuelve la licencia en base al anterior ordenamiento, esa es otra. Entonces, quiero decir que lo que se aprobó en el Pleno es comenzar los trabajos para una revisión parcial del plan general para adaptar nuestro ordenamiento a esa nueva realidad. No puede informar el arquitecto técnico que eso supone ningún tipo de riesgo porque no se está resolviendo todavía ninguna licencia. Eso es una cuestión posterior. Nosotros lo que llevamos pidiendo 2 años, desde el año 2021, es que se adapte el ordenamiento local a esta realidad. Y los pasos que se han dado en este sentido, como ya ha explicado el señor Iniesta, bajo nuestro punto de vista han sido insuficientes. Son documentos que al fin y al cabo son consultivos, orientativos, pero que no nos protege de ninguna forma y no ordena nuestro territorio de una forma eficaz. Teniendo en cuenta, como decía al principio, que este problema está causado en origen de la Generalitat Valenciana, y creo, bajo mi punto de vista, que también la Generalitat Valenciana tiene que hacer algo aquí para ayudar a los ayuntamientos, que de por sí solos tienen algunas herramientas, pero son muy limitadas. Vamos primero con la palabra para los verdes. Sí, un pequeño matiz por añadir un par de cosas. Decir que las dos zonas más conflictivas en cuanto a instalación de fotovoltaicas en el término municipal son el Valle de las Sierras Salinas, que es el mayor pulmón verde y de biodiversidad de la zona del término municipal, y también la zona del Valle de los Alorines, de la pedanía de la Encina, que también tienen un alto valor a nivel de zonas de protección, zonas cepa y de diferentes especies. Y decir que la Consellería inició un trabajo que estaba relacionado con la acción vitivinícola, con la agricultura de la vid, para intentar desarrollar unos planes de acción territorial que de alguna manera mapearan toda la Comunidad Valenciana, en concreto nuestro término, y todas aquellas zonas donde la agricultura de la vid está presente, que son muchas en nuestro término municipal, tenemos cinco bodegas, pues de alguna manera se vieran protegidos esos viñedos por la acción de esta implantación de fotovoltaicas. Es una herramienta que se ha estado trabajando, como digo, desde Consellería. Creemos que es una herramienta muy buena, pero se quedó parada y debemos darle ese impulso a esa herramienta, y yo creo que, vamos, desde nuestro partido de Verdes de Europa apoyaremos que esos planes de acción territorial se dé ese paso. Por alusiones, el Partido Socialista le pedimos brevedad. La suspensión de la licencia no es la panacea. Se ha demostrado que en algunos pueblos que se han suspendido licencias la ejecución de las fotovoltaicas siguen adelante. Y por otro lado, la postura de mi compañero es totalmente distinta a la del candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, porque lo que está haciendo precisamente el señor Mazón es acusar al botánico, a Ximo Puig, de estar paralizando proyectos. Entonces, bueno, yo creo que aquí comentamos lo que nos interesa en cada momento, ¿no? Pero la certeza es que está escrito y hay un compromiso del señor Mazón en impulsar este tipo de proyectos. Brevemente, la última, brevemente, y así podemos pasar de 30 tema. segundos. Es que si ya usamos el comodín autonómico, el señor Ximo Puig en Villena le agradeció a usted que facilitase la implantación de este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que ya lo explicamos, lo he dicho ya al principio, está sacada de contexto. no está sacada de ningún contexto. Está sacada de contexto y un vídeo cortado. Un vídeo cortado con muy, en cualquier caso, con muy mal interés. En mi primera intervención he dicho que lo que hay que hacer es facilitar la implantación de este tipo de iniciativas, porque lo que queremos todos es favorecer
la producción de energía proveniente de fuentes de energía renovable. Y para eso lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo donde sí y donde no, para que donde sí las queremos se agilice. Y esa es la postura del señor Mazón. No es lo que ha dicho en prensa. Candidatos, vamos a seguir con un nuevo tema, y es que nos preguntamos que cuándo se acabarán los problemas de desarrollo del casco urbano, un casco urbano encajado entre la autovía de Madrid y las vías del tren. ¿Quién quiere empezar? Bien, Partido Popular. Creo que la llegada del corredor mediterráneo abre una puerta de oportunidad a este asunto que estábamos comentando, precisamente por la llegada de esos trenes de mercancías de una gran longitud, los cuales van a estar mucho tiempo pasando por el casco urbano. Adif está obligado a eliminar los pasos a nivel. Recientemente presentaron al Ayuntamiento proyectos para la supresión de estos pasos a nivel. La Generalitat Valenciana ya está desarrollando desde hace muchos años la supresión del paso a nivel de la calle Rosalía de Castro, que se le dio un impulso a la anterior legislatura, y esta parece que, bueno, aunque haya costado unos meses también por cuestiones eléctricas, también va para adelante, pero bueno, esto va a permitir a nivel de infraestructuras evitar ese problema que ha sido uno de los que han constreñido la ciudad de Viena durante mucho tiempo, que es la vía del tren. Entonces, con esa permeabilización parece que podemos ser mucho más optimistas respecto al crecimiento por esa zona de nuestra ciudad, y sobre todo pues con esa ronda suroeste que debemos exigir también. Y vuelvo a lo que decía antes también, estamos hablando de cuestiones de territorio, debemos hacer frente común, como hacemos con el Puerto Seco, para que en este caso la Generalitat Valenciana, una vez finalice la primera fase de la ronda suroeste, realice la siguiente y permita conectar la autovía 31 con el área industrial del Rubial por la zona sur. Efectivamente, se han desbloqueado todas las negociaciones que han habido a lo largo de estos años. En estos momentos se está ya ejecutándose por parte de la Consellería la obra de Rosalía de Castro, que va a suprimir uno de los primeros pasos a nivel, concretamente el de la zona de los Piratas, pero se está trabajando también desde la Consellería, desde el Ministerio, en 5 proyectos más que suprimirían el resto de pasos a nivel que hay en nuestra ciudad. En concreto, además, uno de ellos va a conectar el polígono industrial de Bulilla con la estación del AVE. En ese proyecto están trabajando de manera conjunta el Ministerio y la Generalitat Valenciana, de manera que el Ministerio va a realizar el puente y la Generalitat Valenciana las conexiones a la carretera y a la estación, y ahí solucionaremos también otro de los problemas que tiene la ciudad de Villena, bueno, la ciudad de Villena no, toda la comarca, desde que se puso en marcha la estación del AVE. Nos quedaría un punto por resolver, del cual no me quiero olvidar, que es en La Encina. En La Encina queda una parte del pueblo aislada, y están los vecinos y vecinas reclamando un paso, aunque sea un paso elevado, para poder cruzar desde el pueblo hacia la estación y hacia el barrio ese que queda aislado. Hemos mantenido una reunión con los vecinos semanas atrás, con la delegada del Gobierno, y hay un compromiso de que ese paso también se va a resolver en los próximos años. Por tanto, creo que se ha hecho un buen trabajo. El entendimiento de los técnicos municipales con los técnicos del Ministerio está prácticamente cerrado. Ya faltan pocos días para que nos presenten el borrador, y ya, si le damos el visto bueno, yo creo que por unanimidad se tomará esa decisión. Candidato. Sí, creo que es un tema en el que podemos estar todos de acuerdo, que la supresión de los pasos a nivel era necesaria, esa permeabilidad de las vías, porque tanto a nivel industrial, para todas las empresas que están en uno de los polígonos, el polígono El Rubial, como otras distintas empresas de nuestra ciudad, para utilizar, por ejemplo, el centro integrado y demás, pues necesitamos esa permeabilidad de las vías, y por tanto consideramos que es importante, y todos los trabajos que se han llevado a cabo en relación con el Ministerio y con Adif para esta supresión de los pasos a nivel han ido por el buen camino. Recordar también que se iniciaron hace ya bastantes años con la plataforma de integración del ferrocarril de Villena muchísimas acciones, y en diversas legislaturas, para trabajar con el Ministerio en pro de favorecer esa permeabilidad de las vías. Se hablaba de soterramiento, se hablaba de Puente 2000 hace muchísimos años y otras cuestiones. Y bueno, también hacer un reconocimiento a toda esa gente que formó parte y forma parte de esa plataforma y que han estado siempre al pie del cañón, acudiendo a las reuniones que fueran necesarias. Ha aludido anteriormente a la pedanía de La Encina. ¿Cómo se puede conseguir
que las pedanías y las partidas rurales tan abundantes en Villena no se sientan discriminadas y tengan el mismo nivel de servicios que el casco urbano? Es muy complicado realmente, sobre todo en el tema de lo que es la encina y la zafra. Porque la zafra vive muy poca gente. Hemos hecho actuaciones importantes en esta legislatura allí, sobre todo en materia de accesibilidad y en materia de conexión, ¿no?, con la carretera. Y con lo que respecta a la encina, la verdad es que hemos, yo creo que invertido más que en las últimas legislaturas. En estos momentos hemos puesto en marcha, bueno, estamos poniendo en marcha el consultorio médico, que estaba en muy malas condiciones. Ha sido el ayuntamiento el que lo ha actuado, ha hecho una reparación de todo el edificio. Se está actuando de una manera muy decidida también en materia de podas y conservación. Se han cambiado todas las luminarias de la pedanía. O sea, se está intentando mejorar las condiciones de los vecinos y de las vecinas de esa zona de la ciudad. La mala pata es que quede tan lejos de Villena, queda a muchos kilómetros de Villena y a veces es complicado, ¿no?, a acceder a todo lo que consideramos nosotros que deberían todos los servicios que consideramos que tenían que tener de primer nivel, pero desde luego yo creo que estamos en el buen camino en ese sentido. Y luego hay otra pedanía que es la más importante también, que es la pedanía de las Virtudes, que allí vive mucha gente, y sí que es cierto que esta tiene como mayor cercanía al municipio, vive mucha más gente y los servicios son mucho mejores, ¿no? ¿Partido Popular? Sí, en la misma línea. Al final la pregunta era cómo se puede garantizar esto, ¿no? Yo creo que la respuesta puede ser algo sencilla, quizá la ejecución algo más compleja, pero al fin y al cabo es tratarlos como lo que son, que es un barrio más de la ciudad. Y por lo tanto, como son un barrio más de la ciudad, hay que darle los mismos servicios, teniendo en cuenta las peculiaridades, pero se tiene que tener en cuenta en todas las actuaciones que se hagan. Ahora comentábamos la pedanía de las Virtudes. Cuando se plantea en esta última legislatura, se licita el servicio de mantenimiento de zonas verdes, se queda fuera de ese contrato la zona verde, la Pinada de las Virtudes. Estuve hace 2 o 3 semanas con la asociación de vecinos de esta pedanía y precisamente me decían eso, ¿no? Entonces, es intentar que en todas las acciones que se hagan desde el ayuntamiento, pese a esas dificultades, pues se les pueda incluir en todos estos servicios municipales, porque al fin y al cabo son vecinos de un barrio más de nuestra ciudad y se les tiene que dar el mismo servicio. Acabamos el bloque. Decir que bueno, las pedanías se han tratado y hemos mantenido reuniones con ellas periódicamente, igual que cualquier otro barrio de la ciudad, incluso a veces más si cabe. Es cierto que la distancia en kilómetros al núcleo urbano pues a veces supone ciertos problemas, sobre todo de conexión y demás, pero sí que hay, por ejemplo, hay un servicio de autobús urbano que una vez a la semana se pone en la encina para que la gente pueda ir al mercado. Estamos en permanente contacto con ellos para intentar estas necesidades de conexión con el núcleo urbano, poder subsanarlas mediante algún servicio de autobús y demás. Decir, como he comentado, que todas las brigadas municipales acuden, todos los servicios, ya sea limpieza, zonas verdes y demás, acuden a todas las pedanías, por igual en función de las necesidades que también van surgiendo en las diferentes zonas. Se ha establecido, por ejemplo, tanto en la pedanía de las Virtudes como en la pedanía de la Encina, que son las que más población tienen, el tema de recogida de residuos, en un caso puerta a puerta y en el otro con compostaje comunitario. Y han sido experiencias piloto que fueron las pedanías las que iniciaron precisamente esos servicios. En la pedanía de la Zafra, por la baja población, bueno, pues se actúa de otra manera, pero nunca se tiene de lado a ninguna de las pedanías. Pues si me permitís añadir, puntualiza. Hay otra demanda también, yo creo que muy importante de la pedanía de la Encina, que no es otra que paren más trenes. Solo para un tren en estos momentos que va en dirección, además va en dirección a Valencia, no va ni tan siquiera en dirección a Alicante, que es su provincia de referencia, y también que tuviera parada en Villena. Esa es otra de las reivindicaciones que hemos trasladado, porque consideramos que si de verdad queremos mantener ese vivo, las conexiones públicas tienen que tener un mínimo de servicios. Una última puntualización me pedía... remarcar 2 cosas porque creo que son importantes decir para que se vea que se ha invertido y que se está realizando cuestiones en las pedanías, es que, por ejemplo, en la pedanía de la Encina, el Pozo del Rocín, se hizo una actuación por parte del Servicio de Agua de las más importantes que ha realizado el servicio en esta legislatura prácticamente. Dejó el pozo como nuevo y también se planificó con una nueva explanada un segundo pozo para, en caso de que hubiera cualquier avería y tal, no tener que
que depender de ese pozo. Y luego, tanto en la pedanía de la Encina como en la pedanía de las Virtudes, también están previstas las construcciones de 2 depuradoras, una en cada sitio, para mejorar el agua. Candidatos, pues aquí acaba esta primera parte del debate. Ahora nos vamos a publicidad y a la vuelta arrancamos con economía. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Villena, organizado por Información. Vamos a comenzar ya con el segundo bloque, que también tendrá una duración de 30 minutos y en él ahondaremos en temas económicos. Vamos ya con las preguntas. Los acuíferos de Villena, que suministran agua a toda la provincia, ¿en qué situación se encuentran en estos momentos y cómo hay que gestionarlos? Bueno, desde hace un par de años la Generalitat Valenciana declaró sobreexplotados los acuíferos de nuestra comarca y ante esta situación lo que debemos hacer a nivel institucional principalmente es tratar de evitar que los más damnificados por esta situación sean los agricultores y regantes del Alto Vinalopó. Digo esto porque la zona de Villena, el Alto Vinalopó, durante un siglo ha sido muy generosa con toda la zona de la costa de Alicante y por lo tanto no han sido los regantes y agricultores del Alto Vinalopó los que han generado esta situación. Como digo, cuando se declara sobreexplotados los acuíferos de nuestra comarca, ese volumen que se reduce no puede ser que en proporción se siga enviando a la costa. En la costa hay otras formas de sustituir este caudal para el regadío. Y por lo tanto, como digo, y además creo que lo hemos hecho desde el primer momento, desde el Ayuntamiento y desde nuestra zona, es apoyar a los regantes principalmente en esa reivindicación, que no sean los más afectados por esta decisión y que sean ellos quienes tengan que sustituir este caudal por otras fuentes, encareciendo mucho su precio. Sí, sin ánimo de corregir, quien declara sobreexplotados es el Ministerio, no es la Consellería. Sí que es cierto que la Consellería ha hecho una labor de poner números encima de la mesa y apretar al Ministerio para que en ese sentido se tuvieran esa declaración. Ese ha sido uno de los grandes temas de esta legislatura, también de legislaturas pasadas. A nadie se le escapa que durante 100 años Villena ha sido muy generosa, no solo con la costa, sino con el medio Vinalopó, con el bajo Vinalopó, porque de Villena se ha estado extrayendo agua sin parar, sin que el municipio de Villena tuviera ninguna ventaja. Y en este momento nos encontramos en una situación compleja, porque se tienen que sustituir caudales, es decir, ese caudal que se sacaba de los acuíferos de Villena tiene que ser sustituido por agua de desalinizadoras y también por agua que tiene que provenir del trasvase del Júcar, pero lo que nosotros estamos de acuerdo y creo que como comentaba Miguel Ángel Salguero, en eso no va a haber ninguna fisura. Los agricultores de nuestra ciudad no se tienen que ver perjudicados por esa medida. Se tiene que garantizar esa sustitución de ese caudal antes que se dejen de extraer, al menos en nuestra zona, los pozos. Hay un acuerdo sobre precios hasta el 2017 que han aceptado los agricultores. Yo creo que ha habido ahí una buena negociación por parte de la Consellería de Medio Ambiente, que de verdad ha estado de la mano del Ayuntamiento de Villena desde el primer momento, tanto la anterior consellera como la actual. Y es cierto que, como comentaba Miguel Ángel Salguero, Villena ha sido tan generosa que ahora puede tener un perjuicio, ¿no? Porque se puede ver sometida a las mismas restricciones que lo está haciendo otras zonas de Alicante, cuando esas zonas se han beneficiado del agua de Villena. Estoy pensando, por ejemplo, en la construcción de apartamentos o otro tipo de actuaciones derivadas de tener agua. A partir de ahí, comentar también que hubo una propuesta en la Diputación precisamente contraria al cierre de los pozos. Y creo que es de justicia reconocer que cuando se planteó esa propuesta, llamé al Partido Popular en Villena y les dije, creo que es una barbaridad lo que se está planteando por parte de la Diputación. Y me consta que ellos hicieron fuerza para
que al final esa moción no saliera en los términos que se planteó y se aprobó una moción conjunta por todos los grupos políticos de la Diputación, en la cual, bueno, se seguían protegiendo los pozos de nuestra ciudad. Yo creo que eso ha sido una victoria de Villena que tenemos que agradecernos todos, ¿no? Francisco. Pues estos 4 años he sido concejal de Agricultura y también de ciclo hídrico. Por tanto, ha sido un tema del cual bueno, pues lo hemos seguido bastante al pie del cañón, de la mano de las comunidades de regantes y los agricultores, que al final son los más afectados por esta declaración de sobreexplotación de los acuíferos. Decir que las distintas opciones que se plantean, tanto el tema del trasvase del Júcar como la opción de desaladora para la zona de la costa, pues en distintas reuniones que se han mantenido con los diversos colectivos, Junta Central de Usuarios y demás, había un poco el criterio de sumar para todos y de hacer que hubiera una proporción en cuanto a los costes de esas tarifas que se iban a imponer con el tema, sobre todo del trasvase. Desde el Alto Vinalopó, desde Villena, defendíamos siempre que no era justo que esa tabla rasa fuera para todos por igual, puesto que el agua de alguna manera estaba bajo nuestros pies. Como han dicho mis compañeros, desde más de 100 años se ha estado llevando ese agua a la costa para otro tipo de infraestructuras y de servicios, y que por tanto ese precio que se iba a conveniar con Confederación Hidrográfica del Júcar tuviera unas ciertas proporciones, y a lo mejor a Villena o bien le tocara un precio más bajo o de alguna manera esos límites en las extracciones pues fueran distintos al resto de zonas, ya digo, al final de la costa. Entonces hemos ido, vuelvo a reiterar, de la mano de los regantes y en este sentido los 3 partidos políticos a una para defender los intereses de Villena, de su agricultura y de toda la comarca. Pues sí. Sí, yo Partido simplemente Popular. quería añadir, no es ningún matiz, simplemente añadir un dato que creo que también revela un poco la situación del agricultor del Alto Vinalopó, por lo que nos trasladaban estos últimos meses. Por lo que decía el señor Cerdán, esa medida promovida por parte de la Generalitat y adoptada por el Ministerio, siendo una situación similar en la zona de Murcia, allí no se ha hecho. Por lo tanto, estamos hablando de que allí las condiciones, el precio del regadío es inferior, lo que deja en una desventaja a nuestros regantes, a nuestros agricultores, y les resta competitividad al producto del Alto Vinalopó. Por lo tanto, como decías, un dato más que nos obliga a posicionarnos en este sentido. Partido Por Socialista. apuntar a lo que dice Miguel Ángel, es que el acuífero es compartido. El acuífero Villena-Jumilla es un acuífero compartido por el Alto Vinalopó y la zona de Murcia. Se han establecido unas restricciones en la Comunidad Valenciana, y esas restricciones lo que se tiene que conseguir es que se establezcan también en la Comunidad de Murcia a través de la Confederación del Segura, ¿no? Sí. Porque si no se hace así, se va a estar esquilmando el acuífero desde un lado de la frontera, ¿no? Y desde el otro pues sí que se han tomado medidas. Continuamos con un nuevo tema, candidatos. Si os parece, ¿es arriesgado confiar el futuro económico de la ciudad en la zona de actividades logísticas y en el puerto seco del corredor mediterráneo? ¿Verdes? Bueno, creo que no es arriesgado apostarlo. Lógicamente no va a ser la apuesta todo al puerto seco, zona de actividades logísticas, porque afortunadamente Villena, aparte de los polígonos industriales, tiene también una gran capacidad de pequeñas empresas, de comercio local, que desde el Ayuntamiento también nos encargamos de trabajar, de estar de la mano y de impulsar constantemente. Entonces, arriesgado no es. Entendemos que Villena, como situación estratégica, es el mejor punto, el mejor lugar, la mejor ubicación para este nodo logístico, para este puerto seco, y lógicamente esa zona de actividades logísticas asociada y prácticamente al lado de esta zona, pues sería la combinación perfecta para desarrollar mucho mejor nuestra economía, nuestro empleo, nuestros puestos de trabajo, y ofrecer a las empresas, ya no solo de Villena, sino de toda nuestra área, no solo comarcal, porque también hay que decir que se beneficiarían tanto las provincias de Valencia como la provincia de Albacete, con Caudete. Somos limítrofes con muchas provincias y eso nos hace tener esa ubicación idónea, y entendemos que debe ser la decisión por la que se tenga que apostar que Villena albergue estas instalaciones. Candidato del Partido Socialista. Villena ha sido una ciudad que tradicionalmente ha vivido del calzado, sobre todo del calzado infantil. Sabemos que aún hay empresas de mucha calidad en nuestra ciudad que siguen fabricando,
pero no obstante tenemos que ir a un cambio de modelo, ¿no? Hay una industria muy diversificada en Villena, además de la industria agrícola. Tenemos importantes empresas agrícolas que creo que hay que seguir fomentando, y de ahí que le pongamos tanto interés al agua. Sin ir más lejos, tuvimos un susto hace año y medio con Atlántica Agrícola, no, con Agrícola Villena. Con Agrícola Villena estuvo a punto de cerrar, pero afortunadamente tuvimos los reflejos necesarios, tanto por parte del gobierno local como desde la Consellería, y también por los propios propietarios de la empresa, y conseguimos, ¿no?, salvar esa empresa, que ahora ya ha adquirido el 100% de capital. Salió esta semana una empresa de la zona de León. Por tanto, yo creo que el sector agrícola es muy importante y hay que seguir mimándolo y cuidándolo. El sector comercial, siendo cabecera de comarca, Villena es una ciudad donde hay un centro comercial abierto de área urbana que también hemos tratado de cuidar, y que en los últimos años se está invirtiendo para mejorar y hacer más atractiva la zona de paseo en todo el eje comercial de nuestra ciudad. Y luego tenemos un gran reto. El gran reto yo creo que es el Puerto Seco y también quizás la zona de actividades logísticas. Yo los pongo al mismo nivel. El Puerto Seco, para quien no lo sepa y nos esté escuchando, es un intercambiador de carretera a ferrocarril. Los camiones llegarían, cogerían el contenedor, subiría el ferrocarril y se trasladaría a Europa y viceversa. Eso es algo por lo que estamos pujando en Villena. Yo creo que tenemos la mejor propuesta y así se nos ha reconocido en todos los foros en los que hemos participado. Y luego tenemos una zona de actividades logísticas anexa que queremos desarrollar, un gran parcelario donde ya hay en este momento empresas multinacionales interesadas en instalarse. Sin ir más allá, hoy mismo hemos tenido una reunión en Valencia, en la Consellería, con una de estas empresas, que me permitirán que no dé el nombre, porque así lo quiere la propia empresa, pero que estamos hablando de entre 300 y 500 puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que es algo serio, es una propuesta ya seria, que viene además avalada por alguna empresa que ya se ha instalado durante esta legislatura allí, y por otros intereses que hemos podido conocer a lo largo de estos meses, ¿no? Urgencia, vamos a escuchar ya a Miguel. Sí, bueno, yo creo que no es que sea arriesgado apostar solo por esta infraestructura, sino que debe ser complementario a otras actuaciones que en materia económica se desarrollen en nuestra ciudad. Comentaba el señor Cerdán respecto a la zona de actividades logísticas, ese gran parcelario enfocado a grandes operadores logísticos. Ahora incidiré en eso, pero acabo de recordar, al referir a este tema, que el domingo estuve en Benidorm acompañando a Toni Pérez en un acto que tuvo de partido, y coincidía ese día con el cierre de la celebración del centenario del nacimiento de Pedro Zaragoza. Y destacaba entonces Toni la visión que tuvo este alcalde, que llegó a la alcaldía con 28 años y que destacaba que impulsó el plan general cuando en España no existía ni siquiera la ley del suelo, ¿no? Entonces, también escribió precisamente en el diario Información un artículo que decía, o que se titulaba Pedro Zaragoza, el alcalde que marcó el camino. Quiero decir con esto que creo que en materia económica, para que veamos los frutos a medio y largo plazo, es necesario tener una estrategia, y además creo que tiene que ser una estrategia basada en dos pilares fundamentales. Por una parte, en un plan de desarrollo y promoción económica, y por otra parte, en un pacto. El plan, precisamente, como decía, para tener claro el camino que debemos seguir, los pasos que debemos dar para encontrar o para tener ya ese modelo, ese cambio de modelo que indicaba el señor Cerdán también al principio. Es importante saber qué modelo queremos, qué ciudad queremos ser a largo plazo, para encaminar hacia allá todos los pasos, y el pacto para que gobierne quien gobierne, pues esos pasos se vayan dando, porque lo que no podemos hacer es fijar una estrategia a largo plazo que vaya cambiando cada 4 años. Creo que eso es importante y creo que ahí sí podríamos encontrar grandes puntos de encuentro. Yo, por citar algunos, y vuelvo a lo que comentaba en la zona de actividades logísticas, estamos hablando de un gran parcelario, pero hay que tener en cuenta también que en Villena hace falta generar nuevas bolsas de suelo, pero enfocadas a pequeñas y medianas empresas, como lo que fue en su día el polígono El Rubial, que permitió la instalación de empresas de un tamaño mucho inferior y que, por lo tanto, como hablaba antes, pues tiene que ser una estrategia complementaria una a otra. De hecho, en un informe sobre los sectores económicos que se realizó se nos entregó hace unos meses por parte de la Universidad de Alicante, dice que solo el 0,5% de las empresas de Villena tiene más de 50 empleados. Por lo tanto, como digo, tiene que ser una estrategia complementaria y compartida entre
zona de actividades logísticas para las empresas exportadoras e importadoras, que las hay importantes, y para el resto de iniciativas. Y sobre todo, si me permiten también introducir, creo que es muy importante el fomento del emprendimiento y la innovación en la ciudad de Villena. Hay mucho talento, yo mismo lo he podido comprobar en algunos programas que he participado, en los que también había gente, emprendedores de Villena, que desconocíamos, que no ejercían su labor en Villena. Creo que se puede hacer una labor muy importante de fomento, con premios de Villena Talento y sobre todo tutorizando todas esas iniciativas con un claustro de mentores de los propios empresarios, emprendedores que hay en nuestra ciudad, guiando y tutorizando esos primeros pasos. Pedía la palabra ahora el candidato de Verdes de Europa, Francisco. Sí, creo que conviene resaltar la importancia que tiene en Villena nuestro comercio, nuestro pequeño comercio, nuestro comercio local, como se ha dicho, con ese centro comercial abierto y esa asociación de comerciantes, de la cual trabaja de la mano del ayuntamiento para ofrecer siempre ayuda y estar ahí para cualquier cuestión. Y también poner en valor el Gabinete de Desarrollo Económico que hay en Villena, que a través de sus profesionales ofrece asesoramiento, innovación, formación a todas las empresas que se acercan a él, que lo necesitan, y también a personas particulares que quieren adentrarse en todo el mundo del emprendimiento, de formar esa pequeña empresa. En ese caso también decir que es un plan estratégico diseñado en cuanto a innovación, y el Aula Innova también está funcionando allí dentro de ese Gabinete de Desarrollo Económico, y también el proyecto de espacio de innovación en la pirámide de la plaza, con el espacio coworking, que también permitirá que muchas pequeñas empresas, autónomos, puedan tener esos espacios donde compartir y trabajar por su empresa y al final por abrir un poco el sector. Sí, yo quería una pregunta muy breve, precisamente porque comentaba ese espacio coworking en la plaza, y es que si se revalida el mismo equipo de gobierno, ¿qué van a hacer? Porque un partido propone hacer ahí una biblioteca y otro un coworking. Y antes de la contestación, brevemente, sí creo que en materia económica es muy importante, porque hemos percibido durante estos meses, es una percepción que viene ya de largo, porque incluso venían los programas electorales del año 2019, y es la necesidad de agilización de los trámites que realiza el ayuntamiento y sobre todo trámites de obras y demás cuestiones urbanísticas que las empresas ven en muchas ocasiones como el ayuntamiento, como la administración en general, que debe ser un prestador de servicios y facilitar las cuestiones, tienen enfrente a su competencia y tienen que luchar también contra el ayuntamiento. Hay casos en los que se tarda en conceder una licencia a particulares más de un año. Creo que eso en una ciudad como Villena, que necesita precisamente ese desarrollo y ese crecimiento económico, no se lo puede permitir. Por alusiones, el Partido Socialista. Con lo que respecta al asunto de las licencias, se ha mejorado mucho en los últimos meses. En este momento estamos evacuando por encima de lo que está entrando. Están entrando en torno a 7 licencias al mes y se están evacuando 10. Es cierto que había un atasco importante de licencias. Habían licencias que estaban sin resolverse, en concreto algunas desde hacía 25 años. Imagínense usted una empresa en la cual el ayuntamiento ha tardado 25 años a contestarle, y precisamente parte de la poca agilidad que se ha tenido en esta legislatura de la que sería deseable ha sido por resolver expedientes que estaban aparcados en los cajones desde hace mucho tiempo y habían pasado por el ayuntamiento todos los grupos políticos. No quiero sacárselo a ninguno en particular. De hecho, se ha resuelto una licencia hace poco de una empresa que se iba a marchar de Villena precisamente por este problema, por no tener sus instalaciones en condiciones. Y esa sola empresa, para que os hagáis una idea, tiene entre 50 y 60 instalaciones, eso lo que supone son como 50 o 60 licencias enteras, y esto se ha resuelto en esta legislatura. Y habían 4 o 5 empresas más que estaban en la misma situación, que no podían ampliar, y también las hemos resuelto. Por tanto, parte del problema de la menor agilidad en las licencias más ordinarias ha sido precisamente esta. Otro de los problemas que nos encontramos es que llegan muchas licencias que no se pueden dar. Por ejemplo, llega una licencia que quiere una línea eléctrica a una vivienda que en teoría no debería existir. Claro, esas licencias se quedan ahí paradas y no se resuelven, por eso aumentan ese número de expedientes que están parados. Y luego hay asuntos que se han resuelto tan importantes como, por ejemplo, la línea de edificación de la autovía, que marcaba que hasta los 50 metros no se podía edificar, y esto suponía que entre 50 y 60 naves de distintas empresas
de Villena quedaban fuera de ordenación, por lo que no se podían ni vender, ni ampliar, ni reformar, ni nada de eso, que estaban fuera de ordenación. Se han conseguido, a través del Departamento de Urbanismo y las reuniones que se han mantenido con el Ministerio de Fomento, trazar una estrategia, y lo que era una línea de 50 metros ha venido a ser una línea, o va a venir a ser una línea de 25 metros, y eso va a permitir precisamente que se legalicen todas esas naves. Por tanto, ha habido un trabajo extra en el Departamento de Urbanismo a lo largo de estos años, donde se han abordado problemas que por lo que fuera se estaban dejando aplazados. Entonces, de ahí que hayamos incrementado, y prácticamente durante toda la legislatura haya habido 3 arquitectos en el departamento para agilizar al máximo posible estos expedientes que estaban paralizados, más los expedientes más ordinarios. Y añadir que tenemos 2 unidades de actuación en marcha, en concreto la 22 y la 20, que también han forzado a una carga extra al Departamento de Urbanismo, y por tanto ha habido, no ha habido esa celeridad que a nosotros nos hubiera gustado en cuanto a las licencias ordinarias. ¿Tiene que añadir algo? No. Continuamos. Pues sí me gustaría hacerles otra pregunta, pero respecto a la administración local, al funcionamiento de las arcas municipales. ¿En qué situación se encuentran? Y también, al hilo de esta pregunta, me gustaría formularles, conocer su parecer sobre la carga impositiva que sufren los ciudadanos de Villena. Pues podría decirles que probablemente seamos de los municipios medios que menor carga impositiva tenemos con respecto a nuestro entorno, y no sé si con respecto a la costa, porque realmente al haber mayor movimiento de viviendas probablemente algún impuesto lo tengan más económico, pero somos de las ciudades que tienen el IBI, el impuesto, la tasa de basuras y demás, más económica que hay en toda la provincia. De hecho, la tasa de basuras se subvenciona en parte con la compensación que hace el consorcio al Ayuntamiento de Villena por tener la planta allí, y aproximadamente se está repercutiendo únicamente en torno al 20 o al 25%. Con respecto a la tasa de agua, también estuvimos haciendo un estudio y nos indicaron los que prepararon el estudio, los técnicos municipales, que también andaban muy por debajo de lo que es la tasa media de la provincia de Alicante. Luego, con respecto a otros temas económicos, el Ayuntamiento de Villena afortunadamente es un ayuntamiento que está saneado, tenemos un superávit en estos momentos de 22, 23 millones de euros, por tanto es casi un presupuesto. Hemos empezado a gastar ese superávit porque el año pasado era de 26 millones, no es sencillo, ¿no?, acometer todas esas inversiones en un corto plazo de tiempo, en una legislatura máxime, una legislatura que se ha visto truncada por la pandemia y que solo han habido 2 años en los cuales haya podido funcionar el ayuntamiento al 100%. Y en cuanto a otros índices, por ejemplo, el plazo medio de pago a proveedores del ayuntamiento se ha reducido muchísimo con respecto al 2020, estábamos en 60 días aproximadamente, ahora estamos en 21 días, con lo que las empresas quieren en este momento trabajar con el ayuntamiento. Y en cuanto a otros datos que tienen que ver con la ciudad, estamos en un crecimiento de empresas, hay 37 empresas más que en el año 2019, a pesar de la crisis, y que en su momento pues, se disminuyeron. Tenemos una tasa de paro que está en torno a la que había en el año 2008, estamos hablando antes de la crisis, previa a la crisis, y somos la única población grande, mediana, del interior de la provincia de Alicante que está creciendo en habitantes, con 180 habitantes más que en el año 2019. Por tanto, yo creo que todos esos son indicadores de crecimiento y estamos en el buen camino. El candidato del Partido Popular. Yo creo que cuando hablamos de carga tributaria, de presión fiscal, no podemos abordarlo únicamente en el plano local. Sí entiendo que con un presupuesto, con un ayuntamiento, como decía el señor Cerdán, que tiene cerca de 20 millones de euros de remanente, tiene posibilidad de estudiar incentivos para fomento de determinadas actuaciones. Hemos hablado en alguna ocasión de incentivos en el IBI, en aquellos inmuebles que realicen algún tipo de adecuación a medidas de sostenibilidad energética. También en materia empresarial, fomento para los jóvenes, tanto para sus primeras viviendas
como para el emprendimiento de negocios, pero como decía, no solo se puede abordar en el plano local, sino que hay que ir un poco más arriba. Precisamente el Partido Popular dentro de una semana también someterá a las elecciones un proyecto de reducción de la carga fiscal liderada por Carlos Mazón de 1.700 millones de euros. Tiene principalmente un impuesto que quiere bonificar al 99%, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Pues no es lógico que en aquellos inmuebles por los cuales nuestros padres ya han pagado por su adquisición, ya han pagado por su tenencia, ahora también tengan que pagar los hijos o los nietos por quedárselo, ¿no? Tanto eso como eso en muerte, como las donaciones en vida. Y luego también hay, como decía, precisamente ese incentivo a determinadas actuaciones, una reducción en el IRPF, vía IRPF, devolución a través de la renta, hasta 300 euros de aquellas actividades deportivas. Entonces, creo que sí se puede rebajar mucho la presión fiscal, porque además hemos visto en otras comunidades, como Andalucía o Madrid, que la reducción de la presión fiscal no conlleva una reducción necesariamente de los recursos con los que cuenta la Administración. Hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y por lo tanto puede haber más movimiento y al fin y al cabo las administraciones se nutren principalmente de esa actividad económica. Por lo tanto creo que sí se pueden dar muchos pasos. Y simplemente un dato que comentaba el señor Cerdán, sí es cierto que hay algunos datos que nos permiten tener algo de esperanza, pero revisando precisamente ese informe económico que se hacía sobre los sectores económicos, he visto ya no la cifra del paro, sino la de ocupación. Estábamos en cifras más o menos de 2014-2015, por lo tanto todavía se pueden dar muchos pasos. Creo que no está el problema, digamos, resuelto a nivel de empleo en nuestra ciudad. Y también hay un dato que me preocupa, sobre todo a raíz de la pandemia, que es que el grado de ocupación de los jóvenes es muy inferior al resto de grupos poblacionales y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo muy importante en el empleo joven y por eso incidí antes también en favorecer el emprendimiento que aporte valor en el sistema económico y social local. Miguel, vamos a escuchar ahora a Francisco. Sí, bueno, decir que parte de ese dinero que tenemos de remanentes ha sido también gracias a la gestión de los 8 años anteriores, en los que gobiernos de Verdes y PSOE o Verdes en solitario, pues con las diferentes situaciones que había a nivel general o a nivel estatal, pero consiguieron de alguna manera aplicar medidas de ahorro para poder tener ese dinero y que ahora pues pueda utilizarse en diferentes proyectos de nuestra ciudad. Comentar, como se ha dicho, que en cuanto a tasas impositivas tenemos tanto como en agua y en residuos de las más bajas de nuestra zona. Ambas tasas se han estado revisando con los técnicos municipales, en este caso también con la empresa del agua, y se han comparado datos con otras poblaciones y tenemos de las tasas más bajas. Es cierto que, por ejemplo, en el tema de gestión de residuos, todos los cambios que vienen ahora y que ya al final nos van a ir imponiendo, tanto Consellería como el Estado, como a nivel europeo, van a hacer que haya que hacer nuevas actuaciones en materia de gestión de residuos, gastar e invertir mucho más dinero en gestión de residuos, y la tasa ya veremos a nivel municipal o consorciada cómo pueda quedar. Y en el tema del agua también tenemos necesidad de hacer grandes inversiones, que probablemente algunas tendrán que asumir el ayuntamiento y otras tendrán que ir también a tasa o a la propia empresa que preste el servicio. Pero es importante ese matiz de que ahora mismo tenemos las tasas más bajas o prácticamente de las más bajas de la zona. Y también quería comentar, ya que ha salido el tema de empleo, que aparte que las cifras de empleo puedan ser alentadoras y vayamos en crecimiento, también la labor que el ayuntamiento realiza, ya no solo con las empresas, polígonos industriales y demás, a nivel de formación, con los institutos también, los diferentes ciclos formativos que existen en nuestra ciudad, pero también los planes de empleo que el propio ayuntamiento realiza todos los años para dar trabajo a muchísima gente y que luego cuando acaban esos planes de empleo, que suelen ser de 1 año de duración aproximadamente, puedan tener esa oferta laboral. Y también esos talleres de empleo para personas que puedan cualificarse en alguna profesión, como pueda ser carpintería, albañilería, jardinería. Por tanto, creo que vamos en una línea ascendente de crecimiento y que debemos seguir así. Nos queda un minuto, primero por alusiones, le tocaba al Partido Socialista, rápidamente, por favor. Apuntar un dato a lo que estaba comentando, por dar alguna cifra, los talleres de empleo
Se ha invertido por parte del municipio más de 3 millones de euros, 3.200.000, y en los programas de empleo 2.670.000. Estamos hablando de cifras verdaderamente importantes en torno a los 5,8 millones de euros. Y luego añadir, porque ya que estamos aquí, que vienen elecciones pronto, decir que el Partido Socialista en Villena se ha sumado a la propuesta que ha presentado el presidente de la Generalitat, por la cual en Villena vamos a trabajar para que las familias con dos hijos sean consideradas familias numerosas y por tanto que tengan los mismos beneficios y las mismas exenciones fiscales que el resto de familias numerosas. Escuchamos por último a Miguel. Simplemente por lo que se estaba comentando de Remanente como un éxito de gestión, creo que es precisamente todo lo contrario. Una administración pública no está para ir haciendo una hucha e ir ahorrando. Estamos de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se ingresa, pero en una ciudad en la que tiene tantas necesidades, en la que tiene, por ejemplo, las instalaciones deportivas, que es necesario no solo ampliar, sino mejorar y rehabilitar las que ya tenemos, invertir en nuestro patrimonio, en nuestros barrios, en nuestras calles, tener 20 millones de euros en el banco, que por cierto, principalmente se generaron en el periodo de 2015 a 2019, no creo que sea un éxito cuando hay que tener en cuenta que las necesidades de nuestros vecinos no están satisfechas. ¿Puedo decirte por qué se generaron esos millones? Nos vamos a publicidad y a la vuelta tenéis momento para matizar. Se acaba el tiempo para hablar de economía. De nuevo hacemos ahora un parón para irnos a publicidad. Les recordamos que en unos minutos volvemos con el bloque final de este debate sobre Villena para hablar de posibles pactos de gobierno. Les saludamos a todos y a todas de nuevo. Arrancamos ya la última parte del debate sobre Villena. Como ya les adelantaba, hablaremos ahora de posibles pactos de gobierno. Efectivamente, Mar, desde 2019 gobierna el socialista Fulgencio Cerdán, con Verdes de Europa como socios de gobierno. Y lo primero que me gustaría preguntarles es si están abiertos a acuerdos de gobierno tras el resultado del 28M. El Partido Socialista aspiramos a gobernar con una mayoría suficiente para que el proyecto del Partido Socialista, el programa, los compromisos con los que nos enfrentamos a estas elecciones puedan desarrollarse en su total plenitud, ¿no? No obstante, nosotros estamos abiertos, igual que lo hemos estado en esta legislatura, para conformar mayorías necesarias, incluso que sean amplias mayorías por encima de los 11 necesarios, para dar más cabida, desde luego, a otras iniciativas de izquierdas. Sí, decir que desde el Grupo Verde ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el tema de pactar, y entendemos que las mayorías absolutas nunca son del todo buenas y por tanto nuestra intención es, independientemente de los resultados que se obtengan, poder llevar a cabo los pactos que sean. Y ya no solo hablar de pactos de números que sumen para gobernar, sino que creo que es importante trasladarle a la ciudadanía que es más importante pactar sobre situaciones concretas, sobre proyectos concretos que se quieren desarrollar en nuestra ciudad y que a todos los ciudadanos les afectan. Partido Popular. Bien, bueno, pues continuando con las palabras de lo que comentaba el señor Iniesta, creo que, en primer lugar, en nuestro país en general no tenemos todavía una cultura democrática que garantice una cierta estabilidad. Cuando hay gobiernos de coalición, lo estamos viendo también incluso a nivel nacional. Os recuerdo, me viene ahora a la mente cuando en la pandemia, con la preocupación que tenemos todos, como a veces un decreto que se esperaba pues, sobre las 9 de la noche, luego se retrasó una hora, se retrasaba 2, 3, hasta las 12 y pico de la noche, con medidas que debían aplicarse la mañana siguiente porque no había cierto acuerdo entre los socios de gobierno. Bueno, lo estamos viendo a nivel nacional, como digo, en muchas cuestiones. Entonces, ya no creo que sea mejor o peor una mayoría, un gobierno de coalición respecto a una mayoría, sino la forma en la que se lleva a cabo. Porque si fuese cierto que en un gobierno de coalición hay un único programa y se aplica,
pues el resultado sería el mismo. Lo que vemos es que luego en la realidad eso no sucede así. Precisamente, antes les he hecho una pregunta que era respecto al edificio de la Pirámide, que está anexo a la Plaza Plurifuncional de Villena. El señor Iniesta ha dicho hoy aquí que quieren llevar hacia adelante el proyecto de coworking, pero el Partido Socialista lleva en su programa realizar ahí una biblioteca, que también lo llevaba en el año 2019. El Partido Socialista propone ahora licitar el servicio de limpieza y el Grupo Verdes propone seguir con su municipalización. Creo que es ahí donde está el problema, en que no haya un modelo de ciudad compartido, lo cual dificulta luego que se lleve adelante. Por eso digo que al fin y al cabo creo que eso es lo importante, y por eso cuando hay una mayoría, como dice, absoluta, si se lleva de una forma adecuada, se aplica de forma correcta un único programa en una dirección, no creo que sea mala. Pero bueno, al margen de esto, y también por introducir una cuestión que también hablábamos ahora en estos minutos de espera, creo que sí que es importante que, pese a la forma o los partidos que estén en un gobierno u otro, que haya un plan estratégico en una ciudad, que se haya acordado entre todas las fuerzas que hay, que sea como una especie de acuerdo marco sobre los pasos que debemos continuar, y luego pues llegar a esos acuerdos, que en algún caso en la ciudad de Viena en esta última legislatura se ha ido haciendo, para garantizar que el crecimiento de la ciudad, que el futuro de la ciudad vaya siempre encaminado en una única dirección. Decía Séneca que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, también por lo que refería antes, si cada 4 años, en función de quién entra, se van cambiando las políticas y los objetivos, pues es muy difícil avanzar. Yo creo que eso es lo más importante, pero en cualquier caso, y respondiendo a la pregunta, el Partido Popular solo tiene opción de un gobierno en solitario. Partido Socialista. Vox a las elecciones, ahí hay cierto margen de juego, ¿no? De todas formas, comentar que yo creo que en términos generales, al menos en esta legislatura, sí que se han aprovechado, ¿no?, iniciativas de legislaturas anteriores. Por ejemplo, el desarrollo del eje comercial, que empezó hace 4 legislaturas, si mal no recuerdo, además de mano del Partido Popular, se ha retomado en esta legislatura y hemos seguido instaurando la misma actuación, ¿no?, de dinamización comercial. Por tanto, yo creo que eso en muchas ocasiones no es cierto. Yo creo que es muy inteligente aprovechar el trabajo hecho, sobre todo bien hecho, si está bien hecho, y a partir de ahí seguir construyendo ciudad. Y creo que en los términos, en los puntos importantes, los retos que tiene nuestra ciudad por delante, estamos bastante de acuerdo por lo que hemos manifestado en algunos debates que hemos tenido con anterioridad, y también por los hechos, ¿no?, a la hora de aprobar las propuestas que se han presentado en el seno de los debates de los plenos municipales y de las comisiones de gobierno. Sí, apuntar una cuestión, que es la continuidad de los proyectos. Yo creo que es de sentido común que cualquier equipo de gobierno que al final obtenga y se ponga a trabajar a manos de la ciudadanía, tiene que llevar una continuidad de esos proyectos que en las etapas anteriores pues se han quedado a lo mejor a medias o no han podido desarrollarse del todo. Que existen diferencias entre 2 partidos que gobiernan en coalición, lógicamente, son 2 partidos distintos y esas diferencias van a existir siempre, pero yo creo que de la diversidad y de la suma de todos ganamos. Por tanto, creo que eso es enriquecedor al final para la ciudad, y del mismo modo que hablamos de dar participación muchas veces a los colectivos, a la ciudad, en el caso de Villena, al Foro Económico y Social, pues creemos que esa participación debe entrar también en esa política, en esos pactos políticos, porque al final la ciudadanía nos lo está pidiendo. Luego, si bien es cierto que conforme avanza la legislatura surgen problemas que no estaban previstos en los programas electorales. La pandemia, por ejemplo, ¿no? O un problema más concreto que se circunscribe a Villena. Al año y medio aproximadamente de legislatura me pidieron una reunión los ingenieros técnicos de obras públicas y me pusieron encima de la mesa un problema en el cual yo no había contado anteriormente, ni mi partido, a la hora de desarrollar el programa. Y era que el subsuelo de Villena estaba deshecho prácticamente en gran parte del territorio, ¿no? Y a lo que me urgían estos 2 ingenieros era a que actuáramos lo más urgente posible para resolver los problemas de alcantarillado y de suministro de agua potable que existía. En ese momento, desde el equipo de gobierno, decidimos aparcar otros proyectos que eran más necesarios, porque, entre otras cosas, tuvimos que tirar unas casas en un barrio
porque se estaban cayendo, porque había problemas en el subsuelo. Y en la calle, concretamente de Santa María de la Cabeza, en la zona de Santa María de la Cabeza, nos llamaron los vecinos y tenían otros problemas, que cada vez que llovía se inundaban los ascensores, los bajos de los ascensores y también algunos sótanos. Esto era algo que al menos el Partido Socialista no tenía previsto en su programa, ahora sí que lo tenemos previsto, que surgió en un momento determinado, nos pusimos a trabajar en ello y se han acometido importantes obras de reurbanización en nuestra ciudad y ya tenemos un plan para actuar en todo el alcantarillado y en todo el suministro de agua potable de nuestra ciudad. Por tanto, a veces sí que vas con muy buena intención con los programas de inicio, pero surgen a lo largo de la legislatura situaciones con las que no contabas en un inicio y tienes que readaptarte. Yo creo que eso es inteligente, ¿no? Francisco, me pillas el turno de palabras, si sí, puede ser es brevemente. aportar unos datos al tema relacionado con el agua, como se ha comentado, y a ese documento de avance de plan director, que pese a todas las dificultades y a la situación existente de la red en el municipio y demás, sí que está claro que se han invertido 1.300.000 euros en todo lo que tiene que ver con renovación de tuberías, actuaciones en pozos, en depósitos. Todo el tema de la captación y el depósito ha sido una de las principales cuestiones que se han llevado a cabo, renovaciones de distintas materias. Por tanto, el área de agua, saneamiento, alcantarillado, aun estando en situación complicada, ya digo, se ha invertido, se han hecho muchas actuaciones y con ese documento del avance de plan director, pues de cara al futuro ya tenemos un poco la línea estratégica marcada. Fulgencio, de hecho, decía que posiblemente el PP pues tenía también con quién hacer una coalición. Imagino que por alusiones el PP quiere responder a si pactaría con Vox para alcanzar la alcaldía. Efectivamente. Justo al final de mi intervención me añadía el señor Cerdán que también se presenta Vox, que sería una opción. Yo no sé si usted le va a votar, pero a día de hoy todo parece indicar que ya que no tienen representación, la configuración municipal no tiene por qué cambiar. También se presenta Unidas Podemos y entonces por la parte de la izquierda tendríamos no 2 sino 4 partidos políticos. Si ya hemos visto que hay dificultad, ya no dejando al margen esos imprevistos que se pueden encontrar al entrar al ayuntamiento, sino que de origen en el programa ya hay modelos de gestión distintos, pues dificultaría mucho la labor. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que por la experiencia que hemos vivido en la última década en nuestra ciudad, siempre que el voto de centro-derecha se ha repartido en distintas opciones, el resultado ha sido que ha gobernado la izquierda, que ha sumado más concejales y les ha permitido gobernar. Entonces yo creo que todas aquellas personas que en nuestra ciudad quieran ver representado un cambio tienen que agrupar su voto en torno al proyecto del Partido Popular porque, como comentaba al principio, ya por la experiencia de hace 4 años no parece que haya otras opciones con posibilidades de alcanzar este cambio. Pero bueno, también continuando por lo que comentaban del servicio de agua potable, sí es cierto, esos imprevistos y ese impulso que se le ha dado en los últimos años a esta renovación, queda mucho por hacer precisamente con la licitación del servicio, que lleva un atraso ya prácticamente de 4 años. Se sacó en la legislatura anterior una licitación para 8 meses para hacer estudios en la red que nos dijesen cuál era el estado de esta red y elaborar así un plan director que sirviese de base para la licitación a largo plazo y establecer ya las actuaciones que se fuesen a realizar. Se ha tenido que actuar de urgencia, pero creo que eso sí es una tarea pendiente importante para la próxima legislatura. Pero es que también ha habido dificultades, por eso incidí al principio en eso de que da igual que sea un gobierno de coalición, es que los verdes no han apoyado al Partido Socialista recientemente ni en la relación de puestos de trabajo, en una cuestión interna, que salió adelante con el voto a favor del Partido Popular, de la oposición en este caso. Por eso digo que hay cuestiones que van mucho más allá de ese modelo. Pero bueno, en cualquier caso sí me gustaría conocer también cuál es la postura que adopta el equipo de gobierno respecto a este servicio de agua potable, si se va a municipalizar o si se pretende una gestión mixta, una licitación, porque parece que llegamos a un acuerdo hace un par de años, pero luego se presentó el plan director y no hemos vuelto a tener noticias. Yo se lo digo muy claramente, igual que se lo dije ayer, la postura del Partido Socialista es sacar a licitación este servicio fiscalizado por parte de técnicos municipales. Creo que en estos momentos, por la situación que tiene el Ayuntamiento de Villena, es lo más práctico, por así decirlo, ¿no? En otro momento probablemente hubiéramos barajado
otra propuesta, pero por el atasco que tienen algunos asuntos el Ayuntamiento de Villena, yo considera el Partido Socialista que sería lo más interesante en este momento, ¿no? En otra situación ya hablaríamos. Y con lo respecto a los acuerdos del Partido Socialista y del Partido Verde, fíjense, el que haya una mayoría absoluta no garantiza que hayan acuerdos a la hora de tomar decisiones. La última vez que gobernó el Partido Popular con mayoría absoluta en Villena se partió y aprobó creo que solo 2 presupuestos, el tercer presupuesto no llegó a aprobarlo. El presupuesto es la herramienta más importante que tiene un ayuntamiento para gestionar su ciudad. En cambio, en esta legislatura, con 2 grupos políticos distintos, nos hemos puesto de acuerdo en el principal asunto, que es la aprobación de los presupuestos municipales, en 4 ocasiones. Es más, el Partido Popular también se ha sumado 2 años a esta propuesta. Y en este último año se han aprobado en tiempo y forma, algo que no sucedía nunca en este ayuntamiento. Sí, creo que es importante resaltar en el tema de los pactos. Yo vuelvo a incidir más allá de los números y de la suma para gobernar, porque combinaciones pueden haber muchas, pero intentar llevar ese proyecto de ciudad o esos proyectos que todos por consenso vayamos a tirar hacia adelante, independientemente de los colores políticos que puedan estar representados en el ayuntamiento. Ha habido tripartitos que han funcionado muy bien, con Partido Verde, con Partido Socialista y partidos independientes. Verdes de Europa es un partido independiente, ecologista, que tampoco depende desde más arriba de ninguna decisión política a la hora de pactar o con quién hacerlo o con quién no, y por eso estamos abiertos a hablar, a llegar a consensos para que, independientemente del número y de la suma para gobernar, se lleven a cabo proyectos buenos para nuestra ciudad. ¿Y podrían llegar a acordar un gobierno con el Partido Popular? Sabemos que ideológicamente estamos a lo mejor más alejados que con el Partido Socialista o con Unidas Podemos, pero vuelvo a repetir lo mismo. Creo que es importante sentarse en una mesa, hablar, consensuar aquellos proyectos y aquellas cuestiones que son buenas para Villena. Candidato. Sí, yo quería simplemente referir por lo que comentaba el señor Cerdán. Obviamente la historia nos da muchas lecciones y ejemplos de cómo cuando una mayoría absoluta funciona bien es porque han coincidido unas determinadas cuestiones y una forma de actuar. Cuando ha funcionado mal, lo mismo que con las coaliciones. Lo que sí que puedo decir es que la oposición que ha habido estos 4 años en el ayuntamiento no se parece en nada a la oposición que hubo entonces. Acaba de recordar el señor Cerdán que nosotros hemos aprobado por primera vez, hemos apoyado un presupuesto que presentaba el equipo de gobierno. Nosotros siempre hemos entendido que hacer oposición al equipo de gobierno no es hacer oposición a Villena, y en aquellas cuestiones que entendíamos que eran positivas para nuestra ciudad, para su desarrollo, ahí hemos estado al lado. Precisamente comentaba ahora lo de la relación de puestos de trabajo que salió adelante también con los votos a favor del Partido Popular, y en esos presupuestos en concreto, que fueron los del año 2020, se aprobaron, si no recuerdo mal, allá por el mes de mayo. Sabíamos que se debían retocar a los pocos meses porque incluían ya la partida de celebración de las fiestas patronales y ya se sabía que no se iban a poder realizar. Sí hubo un compromiso por parte de todas las fuerzas de esa modificación y la posterior incorporación de remanentes, pactarla, y bueno, ahí se quedó el tema. Nosotros por lo menos cumplimos con nuestra parte. Lo que sí que creo, y por eso preguntaba también, que por cierto el señor Iniesta no ha contestado lo del servicio de agua potable, qué modelo de gestión ve, pero decía que hay de partida diferencias en el modelo de gestión que se plantea para nuestra ciudad. Y eso es lo que hemos visto estos 4 años desde el principio. Nosotros recordarán que los primeros plenos, luego ya nos cansamos de preguntarlo y de pedirlo porque no llegaba nunca, pero pedíamos cuál había sido ese pacto programático por parte de los 2 partidos que indicase cuáles iban a ser los pasos que se iban a dar durante los 4 años, precisamente porque había contradicciones en los propios programas, y al final la respuesta era que lo iríamos viendo conforme se fuesen aprobando los presupuestos. Entonces yo sí que creo que también de cara al futuro, en el caso de que se revalidase esta coalición de gobierno o entrasen más actores, ver cuál iba a ser ese plan de mandato, si iba a haber un proyecto único, quién iba a ceder. Al final la ciudadanía tiene que saber qué proyectos se van a hacer y cuáles no en función de esas coaliciones, y también por eso entiendo que es lógico que pregunten en este tipo de foros por eso, ¿no? Para intentar que los ciudadanos sepan su voto finalmente de qué va a servir, ¿no? Sí, yo me gusta este proyecto, me gusta este partido, pero luego, oye, si tiene que
pactar con este otro qué va a pasar con la biblioteca o qué va a pasar con el servicio de limpieza. Entonces creo que ese plan de mandato es muy importante para garantizar estabilidad, objetivos y estrategia, y creo que eso es quizá lo que más dificultad tiene en un gobierno de coalición. Francisco pedía la palabra por Sí, por alusiones. responderle sobre el tema del servicio de agua. Nosotros entendemos las dificultades que puede tener en este caso la administración local para conllevar ese servicio o para poder gestionarlo, pero entendemos que el modelo de empresa mixta es el que puede favorecer más a la ciudad, teniendo un porcentaje la empresa privada, pero también un porcentaje en manos del ayuntamiento, y por tanto seguiremos apostando por las ventajas de ese modelo. En cuanto a lo que decía del tema de pactos y demás, decir que surgen diferencias, es normal que surjan diferencias, pero desde el primer momento los dos partidos que hemos gobernado en la ciudad nos sentamos y diseñamos esa hoja de ruta con los proyectos estratégicos y más relevantes que se tenían que llevar a cabo. Se hizo esa priorización de acciones que luego, lógicamente, las urgencias a veces o diferentes motivos han hecho que eso no se pudiera seguir al pie de la letra, pero siempre teniendo reuniones puntuales para mantener o intentar mantener en esos proyectos esa priorización que se había marcado. Y lo que sí que le puedo asegurar a él y a toda la ciudadanía es que si existe un próximo pacto de gobierno en el que Verdes de Europa estén, se hará público, por transparencia a la ciudad. Y la pandemia, que también nos condicionó bastante la hoja de ruta, ¿no? Porque ahí tuvimos que tomar muchas decisiones. A veces parece que nos olvidamos. Entonces, de las palabras del representante del Partido Popular, parece que se desprende que vamos a gobernar otra vez juntos, Paco. No sé, si tienen alguna encuesta que a lo mejor nosotros desconocemos. Con respecto a que la oposición apoye al equipo de gobierno, Miguel Ángel es más joven que yo y probablemente no recordará de aquella etapa, ¿no?, que he aludido antes, cuando el Partido Popular se rompió en Villena. Ahí hubieron propuestas de la escisión del Partido Popular, por ejemplo, para quitarle los sueldos a los concejales, a las concejalas y a la alcaldesa. Eso es algo que desde el Partido Socialista no se consintió, ¿no? E incluso todos los planes que vinieron del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana y del plan impulsado por el Gobierno central para fomentar la economía, prácticamente, si mal no recuerdo, se apoyaron todos los proyectos por parte de la oposición, por parte del Partido Socialista y también por parte del Partido Verde, para que salieran en adelante en ese momento en beneficio de la ciudad. Yo creo que es algo que en Villena, afortunadamente, hemos tenido esa suerte, ya hablo como ciudadano, de que no han habido enconamientos, y cuando ha sido necesario, bueno, pues dar la cara y torcer el brazo por parte de la oposición se ha hecho, ¿no? Vamos a hacer una última pregunta, porque sí que nos gustaría matizar, ya que Verdes de Europa se ha abierto un poco a pactar, a escuchar propuestas, pero nos gustaría saber cuál es esa línea roja que sí que no cruzarían. Pues precisamente he hecho varias preguntas, por lo de las encuestas que me decía el señor Cerdán. Obviamente no es esa nuestra sensación, pero creo que sí que es bueno que la ciudadanía perciba la diferencia en los modelos de gestión, y ahí es donde voy con mi línea roja, que se perciben entre las distintas fuerzas que concurren por la parte de la izquierda. Yo creo que en cuanto a la gestión de los servicios municipales, y creo que habrá sido probablemente un quebradero de cabeza durante estos años, el servicio municipal de limpieza, que se adoptó la gestión directa en el mes de septiembre del año 2017, ha demostrado que el ayuntamiento en la práctica, o el ayuntamiento de Villena, no tiene la capacidad para garantizar unos estándares mínimos de calidad, lo que ha derivado en que haya habido periodos en los cuales, informe mediante, se ha indicado, se haya tenido que quitar peones de limpieza para derivarlos a la recogida de basuras, de residuos sólidos urbanos, por considerarse ese un bien de primera necesidad y para evitar problemas de salubridad. Entonces yo creo que la experiencia nos ha demostrado estos años que la municipalización de los servicios a día de hoy no es una opción en el ayuntamiento, porque no ha venido aparejado de un refuerzo, porque no se ha podido en las áreas de intervención y de personal, y eso al final lo que dificulta es ese servicio y el resto de servicios que se prestan en otras áreas. Si nosotros, poníamos ayer el ejemplo también, si nosotros queremos comprar un lápiz como ayuntamiento, si este servicio lo presta una empresa privada especializada a través de una licitación o de un contrato, si
cada día a las 9 de la mañana un funcionario tiene que tener un lápiz en su mesa para escribir sus informes y los documentos que sean necesarios. Si uno se rompe al día siguiente, tiene que haber otro en la mesa. Y si la empresa no cumple, se le sanciona por incumplimiento de contrato. Si es el ayuntamiento el que de forma directa tiene este servicio, cuando se rompe un lápiz, problema, informe de necesidad, después pide presupuestos. Luego que haya una retención de crédito, que haya dotación presupuestaria. Al final se alarga todo muchos meses y yo creo que a día de hoy en el Ayuntamiento de Villena, y lo hemos dicho muchas veces, no puede abordarse este asunto desde un punto de vista teórico, sino práctico, aterrizado sobre la realidad del Ayuntamiento. Eso bajo mi punto de vista tendría que ser una línea roja porque no tenemos capacidad y dificulta el resto de servicios que se prestan. Siguiente en tener la palabra. Sí. Bueno, por alusiones, porque he sido concejal de limpieza viaria y gestión de residuos durante estos 4 años, decir que está bien poner encima de la mesa esas dificultades, esos contras que tiene el servicio municipal, las dificultades de personal o de bajas laborales o de tramitación de contratos y demás, pero no nos quedemos solo con la mitad de ese vaso, vamos a ver la otra mitad, vamos a ver los logros. Cuando se cogió el servicio de la parte municipal, se estaban haciendo una serie de servicios que la parte municipal, el ayuntamiento, una vez municipalizado el servicio, duplicó los servicios que se hacían de barrio de calle, introdujo en un gran número el tema de contenedores de selectiva, que gracias también a la aportación y a la colaboración ciudadana se han incrementado los números en estos 5 últimos años, en el caso de papel cartón en un 40% y en el de envase en un 70%, se ha introducido la recogida de materia orgánica y estamos duplicando en el último trimestre lo que se recogía a finales del año pasado, una cantidad de impropios que está dentro de los márgenes. Solo vemos la parte negativa, los problemas que podemos tener y no la parte positiva de esa flexibilidad que nos da tener el servicio municipal, que con ayuda de un buen departamento de personal pues podría llevarse de mejor manera. Por último, Partido Socialista, líneas, por favor, línea roja que no cruzarían. Yo creo que todo se puede debatir, ¿no? En función, las cosas no son estáticas, ¿no? Las propuestas se pueden modular, no hay verdades absolutas. Entonces, desde el Partido Socialista estamos dispuestos a negociar siempre, desde fuerzas de izquierdas, una coalición para un gobierno estable durante toda la legislatura. Eso no quita que en ocasiones puntuales, como así ha sido durante esta legislatura, se puedan llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Yo creo que cualquier propuesta que salga respaldada por la mayoría o por la totalidad del Pleno Municipal va a ser garantía de que ese proyecto, sobre todo si es un proyecto de envergadura, salga adelante con el paso del tiempo. Candidatos, no tenemos más tiempo, se acaba este tercer bloque en el que hemos hablado de pactos de gobierno. Llegado el momento, hay que volver a poner ese cronómetro en marcha que marcará los 60 segundos que tenéis para pedir el voto a los ciudadanos de Villena. El primero en tener la palabra en esta ocasión, según el sorteo, es el candidato del Partido Socialista, Fulgencio Cerdán. Cuando quiera. Simplemente hechos son amores, ¿no? Como decía antes, recalcar que los índices de prosperidad, a pesar de la crisis, en nuestro municipio han ido mejorando, mayor número de personas, mayor población, la única población del interior de la provincia de Alicante que crece en habitantes, menos paro que en los años anteriores, nos remitimos a niveles del año 2008, más empresas a pesar de la crisis, 37 empresas, se han resuelto problemas históricos en nuestra ciudad, había manifestaciones en el municipio de Villena para que se sellara el vertedero de Villena, se ha conseguido parar una ampliación que se pretendía y se ha sellado por fin ese vertedero, se ha actuado para mejorar la depuradora, una inversión importante de 7,8 millones de euros. Los pozos también han salido antes a coalición. Tenemos un acuerdo en el cual se va a reducir el caudal de los pozos, los pasos a nivel, la accesibilidad de la estación. Por tanto, yo creo que avala nuestra gestión el que la ciudadanía siga confiando en nosotros. Muchas gracias. A continuación es el turno del Partido Popular. Estoy convencido de que las 3 personas que estamos
hoy aquí estamos profundamente orgullosos de nuestra ciudad, de lo que representa, de lo que significa, de sus tradiciones, de sus valores, en definitiva de todo aquello que nos hace únicos, y estamos profundamente convencidos de las enormes posibilidades y la capacidad que tiene de desarrollarse en el futuro. Pero estamos preocupados por su futuro y por ello nos hemos dado cita hoy aquí para intentar buscar respuestas a sus necesidades. Entendemos que es primordial tener, como hemos dicho durante todo el debate, una postura municipal, un modelo a largo plazo, un objetivo que seguir, que todos nuestros pasos vayan guiados en ese sentido para ser más eficaces en la aplicación de políticas. Por eso, el resumen del programa electoral que presentamos, el programa de mano que presentamos y que entregamos a los ciudadanos es un mapa que indica los pasos que debemos de seguir, la ruta hacia el futuro de Villena, porque entendemos que los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día no son cuestión de una opinión política de uno u otro partido. Que las instalaciones deportivas estén desfasadas no es política, no es una opinión, sino que es una necesidad, y por ello para activar Villena os pido el voto para el Partido Popular. Le toca ahora, para cerrar este turno de intervenciones en el Minuto de Oro, a Verdes de Europa. Pues desde el Partido Verdes de Europa pedimos el voto a los ciudadanos y ciudadanas de Villena porque pensamos que el equipo debe estar por encima de las individualidades. Por ello hemos conformado una lista de gente preparada, dispuesta a dar su tiempo por la ciudad de Villena. Decir que llevamos gobernando 12 años de manera ininterrumpida en nuestro municipio y queremos seguir haciéndolo con propuestas que vayan desde la sostenibilidad a la parte ambiental. Queremos humanizar las ciudades, naturalizar espacios, generar más espacios amables para la ciudad, una movilidad sostenible para todos los espacios del término y también trabajar en el tema 3-30-300, que cada vecino o vecino de Villena pueda ver desde su vivienda 3 árboles, que el 30% del barrio en el que vive también esté ubicado por alguna zona verde o algún tipo de arbolado, y que a menos de 300 metros tenga una zona verde. Creemos que eso es posible hacerlo en Villena y con Verdes de Europa así será. Muy bien, muchísimas gracias. Pues con este último Minuto de Oro de los candidatos a la alcaldía de Villena damos por finalizado este debate electoral. Muchas gracias a todos por participar, a ti también, Juan Carlos, por conducir este debate conmigo. También dar las gracias a todos los que nos acompañan durante estos días a través de Información Televisión y la web de Información. Es un placer, este debate se acaba aquí, pero nos vemos el lunes con los alcaldables para Orihuela. Hasta entonces.